Eh, Antes de comenzar con el tema de hoy, que sería el tercer protocolo de la capa de transporte, de la capa de aplicación, perdón, que sería SMTP, el protocolo de correo electrónico, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que les dejé de lectura la clase anterior, que es el protocolo de transferencia de archivos, ¿sí? Me contó Rodo que ustedes ya pudieron hacer andar en el simulador al menos el práctico de la vista del usuario, que la idea es dejar el servidor funcionando, el cliente y poder hacer algunas pruebas, ¿no? Este protocolo de transferencia de archivos es previo al HTML, ¿sí? Su idea básica es transferir archivos desde y hacia un sistema remoto. Igualmente que HTML sigue el modelo cliente-servidor. El cliente tiene por un lado el cliente propiamente dicho FTP, donde se ejecutan los comandos FTP que para entenderse con el servidor, esos comandos son parte del protocolo FTP. Y además tiene la interfaz de usuario, que es la que el usuario eh, percibe, digamos, y desde la cual el usuario realiza estas transferencias hacia un sistema remoto y desde un sistema remoto, ¿sí? ¿Cómo se implementa este protocolo? Bueno, lo primero que tenemos es que así como el servidor HTTP atendía en el puerto o escuchaba el puerto 80, el servidor FTP por defecto escucha el puerto 21, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? El cliente contacta con el servidor al puerto 21 y lo que se da primeramente, al igual que con HTML, es una negociación de TCP, ¿no es cierto? El saludo ese de tres vías que permite que dos entidades establezcan una conexión TCP. Una vez que el servidor autoriza al cliente, lo primero que hace digamos, una vez que se establece la conexión, van a ver en el simulador, lo que ocurre es que además de ver el sistema de archivos local, comienzo a ver el sistema de archivo remoto. Ese sistema de archivo remoto es una carpeta, un directorio que me está ofreciendo el servidor el servidor remoto FTP. Entonces, ¿qué puedo hacer yo a partir de ahora? Tan sencillo como copiar archivos desde el servidor a mi sistema de archivos local o desde mi sistema de archivo local copiarlos al servidor, ¿sí? En el momento en que yo pincho o marco en el simulador han visto que yo marco un archivo y con dos flechitas que hay en el medio de las cajas de los sistemas de archivo, yo puedo llevar y traerlos. Bueno, una vez que yo lo marco y decido, por ejemplo, bajar un archivo desde el servidor a mi sistema de archivo local, se establece una segunda conexión, ¿sí? Se establece una segunda conexión solo para la transferencia de ese archivo puntual, ¿sí? De manera que esto se da en el puerto 20 del servidor. Entonces, una vez que se transfiere el archivo completamente, esa conexión nuevamente se libera. Es decir, que en todo momento, en la interacción entre el cliente y el servidor, tenemos una conexión al puerto 21 del servidor viva, ¿sí? En todo momento. Pero la conexión al puerto 20 se da en la medida que yo llevo o traigo archivo desde el servidor, ¿sí? Y una vez que eso ocurre, la conexión se libera, ¿sí? Es decir, se abre una segunda conexión TCP entre el cliente y servidor. Esto se conoce como que la conexión de control está fuera de banda. ¿Y esto a qué hace referencia? Que tenemos una conexión de control pura. En la conexión de control no viajan datos al puerto 21, ¿sí?
digamos, haciendo una analogía con HTTP, en la conexión, en HTTP tenemos una sola conexión. Viaja el control, que serían los mensajes de la capa de aplicación, y en la misma conexión viajan los datos. ¿Tá? Entonces, en el caso de FTP se llama conexión fuera de banda. ¿No? Podríamos decir que el servidor FTP mantiene estado, a diferencia del servidor HTTP que dijimos que no mantiene estado. Pero bueno, es muy sencillo mantener estado en FTP, la implementación, quiero decir, porque lo único que tengo que recordar si falla la conexión es restablecer la conexión TCP, y lo único que tengo que recordar es en qué directorio estaba parado el usuario en el momento que se terminó esa conexión. Así que solo necesito guardar el directorio local, el directorio remoto en el que está parado en ese momento del quiebre de la conexión el servidor, para poder hojearlo nuevamente, ¿sí? ¿Cuáles son los comandos? Bueno, a diferencia de HTTP, acá tengo una primera parte de autenticación, o sea, a nivel de TCP se establece la conexión TCP, y el primer comando de la capa de aplicación FTP es user, para especificar cuál es mi usuario, luego la contraseña, luego tengo comando como list, la posibilidad de hacer un listado del directorio actual. Este listado tengo comandos para que sean en el sistema de archivos local o en el sistema de archivos remoto, para saber dónde estoy parado. Bueno, todo eso, si han hecho pruebas en el simulador, se han dado cuenta que la interfaz gráfica me resuelve todo eso, digamos. Apenas me conecto, ya estoy viendo los sistemas de archivos local, remoto, y a partir de ahí puedo hacer cambios de directorios, ¿no? De una manera mucho más sencilla. Tienen que pensar que las primeras implementaciones de este protocolo fueron todas orientadas a carácter, o sea que efectivamente yo tenía que escribir, como en una ventana de comandos de Windows, digamos, los comandos que quiero, que necesito para interactuar entre el cliente y el servidor FTP, ¿no? Una vez que miro, hago el listado del directorio, bueno, puedo recuperar un archivo, traerlo, ¿sí? Desde el servidor remoto al local, o puedo llevar un archivo desde mi sistema local, sistema de archivo local, al remoto. Típicos ejemplos de códigos, bueno, usuario y password ok, la conexión ha sido abierta, eh, para el análisis de este protocolo, pero ustedes pueden ir jugando de la misma manera que en HTTP, pararse en este caso, sobre el switch, y poder hacer la captura de cualquiera de los puertos del switch, y a partir de ahí analizar el protocolo, ¿sí? En breve voy a subir ese práctico, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta de FTP, han leído, han probado algo. Bien. El próximo protocolo es MTP, ¿sí? Protocolo de transferencia de correo electrónico, ¿sí? Este protocolo se sigue usando a diario, está vigente todavía, eh, y la idea es que contiene tres componentes principales. Un agente de usuario, que es la aplicación cliente, donde el usuario escribe el email, lo envía, o donde puede recibir un email para chequear si el servidor tiene emails
que estén dirigidos a él y finalmente poder en esa interfaz poder leer, responder, ¿sí? Ese es el agente de usuario, es la aplicación cliente. Otro componente principal es el servidor de correo, ¿sí? Ajá, Ahí podemos ver en el gráfico que los servidores de correo interactúan a través del protocolo ajá. SMTP, que significa protocolo simple de transferencia de email, ¿sí? También podemos ver que cada servidor implementa una cola de mensajes salientes en verde y un buzón de usuario. Cuando, cuando una persona utiliza el agente de usuario, tiene un correo y lo envía al servidor para que vaya a su destino final, para que el servidor se encargue de enviarlo al destino final, ese mensaje, ese correo electrónico va a parar a esta cola de mensajes salientes, ¿sí? No es que inmediatamente que el usuario envía el correo, ese correo está viajando al destino, no. Hay un proceso donde el usuario se lo entrega a su servidor. El servidor, a sus tiempos, decidirá cuándo es el momento oportuno de enviar esos mensajes que tiene, en este caso, en la cola saliente, que podrían ser mensajes de muchos usuarios, ¿sí? Y por el otro lado, cuando recibo un mensaje, yo no lo recibo al mensaje directamente sobre mi cliente de correo electrónico, sobre mi aplicación cliente, sino que recibo el mensaje en mi servidor de correo electrónico. ¿Tá? Entonces, cada usuario ha creado una cuenta de correo y por lo tanto tiene un servidor de correo electrónico que gestiona esa cuenta, ¿sí? Entonces, cuando me envían mensajes a mí, van quedando en mi servidor, estos cuadraditos amarillos, en mi buzón de usuario, para que en algún momento yo me conecte con mi aplicación cliente al servidor y pueda recuperar esos emails que van quedando en el servidor, ¿sí? Bueno, esto, este agente de usuario por mucho tiempo ha sido un agente de usuario muy sencillo, orientado a carácter, luego pasó a ser una aplicación, una interfaz más amigable tipo Windows, y lo que tenemos hoy en día es que los agentes de usuario son todos basados en web, ¿no es cierto? Son interfaces web que se conectan a los servidores. ¿Cómo se da este intercambio entonces? Eh, decíamos, el, el, el usuario escribe un mensaje y los deja a través de su aplicación, de su agente, en su propio servidor de correo. Luego, el servidor de correo en algún momento se comunica directamente con el servidor de correo de la cuenta destino. No hay intermediarios en este caso. Si yo, por ejemplo, escribo un mensaje y se lo mando a mi sobrino que vive en Canadá, en algún momento mi servidor de correo local va a realizar una conexión TCP directamente con el servidor de correo de Canadá donde mi sobrino tiene su cuenta de email. ¿Se entiende? No hay intermediarios. Se establece esa conexión TCP, se intercambian los mensajes si hubieras, si no directamente envía el mensaje que tiene en el buzón, este, y finalmente se corta esa conexión. O sea que no hay intermediarios. La conexión es directamente punto a punto entre el servidor local donde tengo mi cuenta con el servidor remoto donde está alojada la cuenta del usuario al cual le estoy escribiendo o enviando un mensaje, ¿sí? Entonces, ahí es donde actúa el protocolo SMTP y ya se pueden dar cuenta que el servidor de correo electrónico
actúa de dos maneras, como cliente y como servidor. ¿Sí? Cuando establece una conexión con otro servidor para enviar los mensajes que tiene en la cola de salida en esta caja verde, él actúa como cliente. Solicita una conexión al servidor destino, le envía todos los mensajes que tiene para ese servidor y cierra la conexión. Pero él también actúa como servidor cuando recibe conexiones de otros servidores para poder recibir los mensajes para sus propios usuarios registrados. ¿Se entiende? Bueno, utiliza TCP al igual que HTTP, atiende, escucha el puerto 25. Dijimos que la transferencia es directa, se establece la conexión, se transfieren los mensajes de email y finalmente se cierra. Este protocolo podríamos decir que uno de los más antiguos digamos, de implementarse en Internet. Y eso se ve por, por bandos de HTTP, también eran en ASCII, pero acá, si se puede ver, tenía un ASCII de 7 bits, ni siquiera de 8 bits. Hoy en día el protocolo SMTP servía inicialmente para enviar mensajes de texto. Hoy en día ustedes envían audio, archivos de audio, video, lo que sea, o sea que ha ido evolucionando en extensiones para montar todo tipo de archivos, ¿no? Hoy no tiene limitaciones el correo electrónico. ¿Profe? Acá en el escenario, ¿sí? Profe, hace rato le mandé un mensaje. Solamente se ve el temario, no se ve si está cambiando de página ya. ¿Cómo, perdón? Que se quedó tildada, aparece la presentación, o solamente está hablando usted, no, profe. ¿No está pasando la página? ¿Ahí ven o no? Sí. A ver, ahí lo comparto nuevo. Profe, también hay chicos que querían entrar a la reunión. Ahí lo estoy admitiendo. Eh, ¿Hasta acá se venía viendo bien o no? La clase, o sea, solamente se veía el temario. No sé, o sea, no sabíamos nosotros si usted estaba pasando de página. Claro, sí estaba pasando las páginas. Entonces, eh, tengo que compartir toda la pantalla, ¿así es? ¿Ahora? Ahora sí, profe. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, hacemos un repaso. Tampoco hemos avanzado tanto, digamos. El correo electrónico entonces tiene tres componentes, decía, el agente de usuario, donde el usuario escribe, eh, el servidor propiamente dicho, que tiene una cola de mensajes saliente de todos los mensajes que los usuarios escribieron y enviaron a algún servidor remoto. Y por otro lado, tengo los mensajes entrantes, que serían estas cajitas amarillas, este, ¿sí? Los mensajes entrantes, este, que fueron enviados a mi cuenta en mi servidor de correo local, ¿no es cierto? Y que están ahí almacenados hasta que yo decida extraerlos. Entonces, lo que decía era que este, los servidores se comunican a través del protocolo simple de transferencia de emails, el SMTP, directamente entre ellos. Y los servidores en un momento dado actúan como servidor y en otro momento actúan como cliente.
si mi servidor de correo electrónico tiene que conectarse con el servidor de mi sobrino que está en Canadá, bueno, él actúa como cliente, establece la conexión directa con el servidor de Canadá donde mi sobrino tiene su cuenta de email y a partir de ahí envía los mensajes. Ahora, cuando mi sobrino me responda el email, el servidor de Canadá actuará en este caso como cliente y se conectará a mi servidor local que actuará como servidor y recibirá y pondrá en este buzón de usuario, en mi buzón de usuario, todos los emails. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí, vamos bien, profe. Bueno. Bueno, ¿qué otra cosita? Claramente es, sigue el paradigma cliente-servidor, eh, atienden el puerto 25, ¿sí? El servidor, o sea que previo a los mensajes propios de SMTP hay un establecimiento de conexión TCP exactamente igual como se daba en HTTP. Se transfieren los mensajes de capa de aplicación propios de SMTP y se cierra la conexión TCP, ¿sí? Decía que un poco la interacción, digamos, decía que este protocolo es de los más antiguos en Internet y eso se ve en su implementación, ASCII de 7 bits. Después ha sido, después si uno lee un poco más de SMTP, hay muchos RFC que hablan de las ampliaciones para poder soportar distintos tipos de archivos, audio, video, bueno, en definitiva, poder enviar archivos que no solo sean textos, sino también objetos binarios, ¿no? Y eso es lo que tenemos hoy. Bueno, retomamos. Acá tenemos un escenario, Alicia envía un mensaje a Benito, entonces lo que hace Alicia es levantar su cliente de correo electrónico, escribe el mensaje y lo envía. En ese proceso de enviar se produce una comunicación entre el agente de usuario de la aplicación cliente de email de Anita, de Alicia, perdón, y el servidor de correo local de Alicia. Le entregan los mensajes y van a parar a esta cola de mensajes salientes que está graficado en verde, ¿sí? En algún momento del día, el servidor de Alicia se conecta directamente con el servidor de Benito, que puede estar a la vuelta de la esquina o puede estar en el otro lado del mundo, se conecta directamente a través de una conexión TCP y el servidor de Alicia le envía al servidor de Benito el correo que Alicia ha escrito. Y ese va a parar, fíjense, en el gráfico está muy piola, va a parar a las cajitas amarillas. Una de esas cajitas amarillas será el buzón de Benito. Y ahí queda el mensaje, ¿sí? En algún momento, Benito levanta su interfaz de usuario, el cliente de emails, y extrae del servidor propio local de Benito los archivos, los mensajes que haya recibido en su buzón. Y finalmente cierra la conexión. ¿Se entiende? ¿Cómo se da esto entonces? Esto se da de la siguiente manera. Acá el agente de usuario de Anita utiliza SMTP. Acá en dos SMTP. El servidor de Alicia con el servidor Benito utilizan SMTP. ¿Sí? Y acá en 6, acá utilizamos otro protocolo que ya no es MSTP, sino que puede ser POP3, IMAP o directamente podría ser un agente web, ¿sí? Vamos a ver todo este detalle a continuación. Como es uno de los protocolos más antiguos, le decía, la implementación del SMTP, bueno, es puro ASCII y los comandos, los mensajes del protocolo, son puro ASCII. Acá podemos ver
Un cliente determinado solicita una conexión a un servidor SMTP, ¿sí? Cuando se establece el saludo de 3 vías TCP, el servidor envía un mensaje ya de la capa de aplicación, un mensaje al cliente diciendo con el código 220, yo soy example.com en este ejemplo, yo soy este servidor, ¿sí? Entonces, el cliente envía un mensaje SMTP diciendo, hola, yo soy unsa.edu, por ejemplo, ¿no? El servidor le contesta, hola UNSA, por favor, dígame usted, ¿no? Y el cliente le dice, tengo un email de Alicia, ¿sí? En mi buzón, UNSA Edu. El servidor dice, el email, el buzón de Alicia está ok. El cliente le dice, va dirigido, ¿sí? A Benito en el servidor example.com. El servidor de Benito le dice, ese recipiente está ok, ¿está? Ese recipiente es propio del servidor, ¿no es cierto? Dijimos que no hay intermediarios. El servidor dice, ingrese el email y a continuación ingrese un punto para terminar. ¿Está? El cliente escribe el mensaje, envía te gusta el ketchup, qué tal los pepinillos, y finalmente pone un punto, ¿sí? Y con eso le está diciendo al servidor que está terminando el email. El servidor le dice el mensaje ha sido aceptado para su entrega y el cliente termina la conversación. Obviamente, si tendría más mensajes para entregar al mismo servidor, a continuación seguirá entregando los mensajes. Si no, finalmente se despide el cliente y el servidor se despide. Bueno, fíjense el detalle de lo coloquial del protocolo, ¿no? Todo muy, muy coloquial. Bueno, esto es porque en un principio, como yo les decía, no había ni siquiera clientes, no había clientes de correo electrónico. Y estos mensajes uno los podía escribir directamente en una terminal, ¿sí? Entonces, de la misma manera que yo les decía que podían conectarse de manera directa a un servidor HTTP y escribir los mensajes propios de HTTP, de la misma manera ustedes si hacen un telnet, rlogin, SSH a un servidor de correo al puerto 25, no les pide usuario ni clave y directamente lo que hacen es tener una ventana de comandos ahí para escribir directamente los mensajes del protocolo SMTP como hello, mail, from, enviar algo, recibir algo, ¿sí? Esto se puede probar y está bueno que lo hagan para que ustedes entiendan cómo se da todo esto, ¿sí? Bueno, palabras finales de SMTP. SMTP usa conexiones persistentes. ¿Qué quiere decir? Que cuando un servidor actúa como cliente, se contacta con un servidor, el servidor local se contacta con el remoto, abre una conexión TCP y si tiene 1 o 100 mensajes, deja abierta esa conexión para los 100 mensajes. No es que abre y cierra por cada mensaje como lo hacía HTTP en modo no persistente. O sea que SMTP usa conexiones persistentes, rehúsa las conexiones TCP para todos los mensajes entre el mismo servidor local y el mismo servidor remoto, ¿sí? ¿Qué otras cosas? Si lo comparamos con HTTP, HTTP es un protocolo de extracción. En el caso de SMTP es un protocolo de inserción. ¿Tá? Bueno, se parecen mucho en el sentido de que ambos tienen interacción comando-respuesta y código de estado. HTTP, cada objeto encapsulado en su propio mensaje de respuesta. En el caso de
SMTP, podemos tener múltiples objetos enviados como partes del mismo mensaje SMTP, ¿no? ¿Qué más? El enviado correo electrónico sabe que donde le decimos a quién va dirigido el mensaje, desde quién va, digamos, quién es el que envía el mensaje, el subject o el asunto, y a partir de ahí el cuerpo del mensaje. Acá hace una aclaración de que esta cabecera es diferente de los comandos SMTP. ¿Se entiende eso? Es decir, los comandos SMTP que va a enviar el servidor local al servidor remoto, digamos, extrae los datos de la cabecera del mensaje y ejecuta los comandos. ¿Se entiende eso, no? ¿Y qué más? Eh, bueno, nos queda ver, dijimos, SMTP en la primera parte entre el agente de usuario y el servidor, en la segunda parte entre el servidor local y remoto, pero en la última parte el usuario accede con un protocolo de acceso que no es SMTP. En ese caso, ese protocolo de acceso se llama POP3, que es la última versión, puede ser IMAP, que ya no se usa tanto. eh, y lo que más se utiliza es HTTP como protocolo de acceso, ¿sí? No sé si ustedes tienen varias cuentas de correo electrónico. En mi caso, yo tengo varias cuentas de correo electrónico. Tengo todo mi dominio de mi centro de investigación anclado en Google. El cidia.unsa.edu.ar está anclado en Google. Y yo tengo mi cuenta propia en el servidor de Google, que es DAAF, por Daniel Alejandro Arias Figueroa, arroba cidia.unsa.edu.ar. Sin embargo, yo abro un navegador y veo los correos que me envían a esa cuenta. Sin embargo, yo en esa misma cuenta, yo puedo configurar que a través de uno de estos protocolos de acceso, traiga todos mis correos que están en el servidor de correo de la UNSA, ¿sí? Entonces, yo puedo tener en un, bueno, eso seguramente lo han probado, en un solo ambiente web, eh, todos los correos entrantes de diferentes cuentas de correos que yo pueda tener. Puedo tener todo unificado, ¿sí? A este mismo cliente de email yo lo puedo configurar para que los mensajes salientes salgan con una o con otra cuenta de correo electrónico, ¿sí? ¿Se entiende? Hoy todo es HTTP, digamos, hoy todo es el protocolo de acceso es web, ¿no? Sin embargo, cuando yo hago este tipo de configuraciones donde integro varios emails en un solo lugar, sigo utilizando POP3. POP3 se parece a SMTP en el sentido que hay una fase de autorización, digamos, donde se hace referencia al usuario que está conectándose con ese servidor para extraer los archivos, los mensajes. En este caso, el servidor anuncia que él es el servidor, que el servidor está listo, ¿sí? El cliente dice yo soy el usuario Bob, el servidor dice ok, mi password, mi clave es 1234, el servidor dice ok, el usuario ha sido autenticado apropiadamente, y a partir de ahí el cliente lista, porque podría haber uno o más correos electrónicos dirigidos a él, y a partir de ahí el servidor les muestra todos los correos electrónicos que él tiene para su cuenta y comienza a recuperarlos uno por uno, ¿sí? Y acá vienen detalles de implementación propio de la época, digamos, ¿no? Que hoy es anecdótico para ustedes, pero en su momento yo podría recuperar desde mi cliente todos los email y hacer en definitiva una copia local y dejar los emails en el buzón de mi servidor local.
o podía recuperarlos y borrarlos del servidor local. Bueno, esas son cosas propias por eso acá recupera un mensaje y a continuación lo borra, ¿no? Recupera un mensaje y a continuación lo borra desde el servidor. Entonces, en ese caso lo que tendría es una copia totalmente local y ya no en el servidor. Bueno, ese tipo de cosas. Este, bueno, ¿qué, qué diferencias había entre POP3 e IMAP? Digamos, Eh, POP3 es sin estado, o sea que yo me conecto y como les digo, yo lo que puedo hacer es traer todos los mensajes y borrarlos del servidor o dejarlos en el servidor. Pero si yo me conecto 10 veces, lo puedo traer y seguirlos dejando en el servidor. En ningún momento el servidor me va a decir, usted ya leyó estos mensajes, ¿no? No, no tiene estado. Eh, en el caso de IMAP fue una mejora a POP3 con la posibilidad de mantener todos los mensajes en un solo lugar, ¿no? Permitiendo al usuario organizar carpetas. En el caso de IMAP ya yo podía tener carpetas. Con POP3 mi cliente, mi aplicación cliente podría generar carpetas local y decir, bueno, estos emails son de mi trabajo, estos emails son familiares, pero eso era toda una definición propia en el cliente. El servidor no sabía nada de eso. Cada vez que yo bajaba emails, tenía yo que organizar localmente, digamos, esta separación que hacía yo de mis emails. En el caso de IMAP fue un poquito más allá y ahora el servidor podía mantener diferentes carpetas y organizar los mensajes en el servidor, ¿no? Bueno, eso tampoco hoy se usa mucho, como les decía. Y acá termina la clase. ¿Sí? Bueno, preguntas. ¿Qué tareas tienen entonces? Eh, realizar el práctico de HTTP en el simulador, el de análisis del protocolo, no solo la vista de usuario, eh, realizar el práctico de vista del usuario de FTP y comenzar con el análisis del protocolo de FTP, que en breve yo estaré subiendo la actualización del material. Eh, este último protocolo SMTP no lo tengo previsto que lo veamos en simulador. ¿Por qué? Porque no hay una implementación dentro del servidor de SMTP. Ya sería instalar un servidor de correo en mi Windows, un cliente de correo y usar el analizador de protocolos, ¿no es cierto? Directamente, digamos, sin utilizar el simulador. Eso, vamos a ver si eso lo hacemos o directamente este protocolo no, por lo menos este año no va a tener simulación. Y el protocolo que viene, DNS, sí va a tener simulación porque sí tiene su implementación propia en el mismo servidor que venimos utilizando, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Si no, los libero. Ezequiel me pregunta si en Packet se puede simular. Yo les habilité a propósito, se pueden bajar el Packet y contrastarlo con eh, se puede simular, lo pueden utilizar. También está el material que estoy migrando, digamos, completamente para Packet, lo pueden utilizar, pero en definitiva, este año las preguntas
que yo puedo hacer en el parcial sobre el simulador van a ser sobre el NSP y ya no sobre Packet, ¿sí? Si ustedes, en pos de investigar un poquito más y entender, porque Packet funciona muy sencillamente, ¿no? Digamos, no tiene tanto trabajo de instalación como el NSP. Los aliento a que lo prueben y si tienen dudas en Packet, también me las pueden consultar, porque yo de hecho en otros talleres sigo utilizando Packet, ¿no? Eso es todo, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Preguntas, chicos, no se queden mudos. Ya hablé demasiado yo. Por mi parte no tengo preguntas, profe. Bien, Ariel, me alegro. Está todo clarito entonces. Este, recuerden que en el cronograma tenemos todo este mes para la capa de aplicación, así que DNS es un poquito más largo, nos tomará 2 clases más. eh, Podrían ser toda la semana que viene DNS y ya nos quedaría una semana y media más sin presentación de nuevos temas, pero, no, sí, a mí me queda, perdón, digamos, de nuevo tema ¿cómo se llama? Para el simulador, pero sí nos va a quedar un tema más que es toda la parte esta de socket, ¿no? De programación en socket, que me interesa que la escuchen. Así que la clase que viene, la semana que viene es DNS, ¿sí? Y a partir de ahí una clase más y doy eh, TCP, socket, perdón, socket TCP y UDP. Y mientras tanto van a tener muchos días para ir probando e ir avanzando con el simulador que me interesa, ¿sí? Obviamente todavía nos falta desarrollar toda la parte de DNS en el simulador, pero bueno, probablemente ahí me ayude Ernesto, que es el que maneja muy bien DNS. ¿Mm? Bueno, si no hay más preguntas, chicos, los libero. Ha sido un gusto. Estamos en contacto. Chao, chao. Nos vemos, profe.